Buenas tardes, hermanos. El Señor les bendiga. Estamos en una emisión más a través de este medio y esperando en nuestro Señor que este mensaje pueda llegar con claridad a la vida de cada uno de nosotros. Sabemos que por la pandemia no hemos podido reunirnos en la congregación y por esta causa estamos llevando este estudio del libro de los Hechos a través de estos medios, esperando en nuestro Señor, hermanos, que para cada uno de nosotros pueda ser de edificación. Vamos a orar en esta tarde y a pedirle al Señor que cada uno de nosotros pueda recibir y caminar en la bendición del Señor, en la claridad de la palabra de nuestro Dios que está llegando a nuestras vidas. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias, Cristo Jesús, en esta tarde, Señor, y te pedimos, Señor, que cada uno de nosotros podamos caminar con toda certeza, Señor, creyendo en tu palabra, creyendo en tu presencia, creyendo en tu gracia y misericordia, Señor, con toda claridad en nuestras vidas, siempre esperando y confiando en ti. Te pedimos en esta tarde, Señor, que cada uno de nosotros pueda recibir la bendición de tu santa palabra en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Bendice, edifica, conforta a cada uno de mis hermanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Dios, y amén. Gracias, Cristo Jesús. Amén. Pues bien, hermanos, vamos a comenzar como lo había comentado hace un momento. Siempre esperando en Dios que cada uno de nosotros podamos ser edificados en nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a comenzar Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, en nuestra Biblia hemos recorrido hasta Hechos capítulo 12, hasta el versículo 25. Terminamos la semana pasada, donde dice el texto y que se relaciona mucho en el cómo comienza este capítulo 13 del libro de los Hechos. Dice el versículo 25, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Ahí podemos ligarlo con el versículo del capítulo 11, si pudiéramos, como hemos hecho en algunas otras ocasiones, decir, si pudiéramos darle una continuidad a cada uno de los pasajes, pudiéramos retomar de ahí Hechos capítulo 11. Voy a ponerlo en la pantalla. Como siempre, vamos a compartir la pantalla para que cada uno de nosotros podamos entender con toda claridad, de una manera más visual, lo que el Señor está trasladando a cada uno de nosotros, ¿sí? en este pasaje. Entonces estamos aquí. Leíamos el 25, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, De ahí dice que llegaron, pero si tomamos, digo nuevamente en esa experiencia, dice Hechos capítulo 11, versículo 29 y 30. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviando a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Bernabé y Saulo partieron de Antioquía hacia Jerusalén. Enviaron ahí, llevaron esto, entregaron esa ofrenda que se había recogido para ayuda de los hermanos. Y ya estábamos comentando que este pasaje podemos hallar una referencia en Gálatas capítulo 2. Dice, después de 14 años subí otra vez a Jerusalén. Debemos de recordar que la primera ocasión está aquí más atrás, que dice que subió y estuvo, dice aquí, dice la palabra del Señor. Después de pasado 3 años, versículo 18, subí a Jerusalén a ver a Pedro y a los apóstoles, pero no vi a ninguno de los apóstoles, sino solo a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba y glorificaba
a Dios en mí. Esto era lo que hacía el apóstol Pablo, que está hablando de sus inicios, de cómo es lo que estaba haciendo, y viendo el mapa que en otro tiempo hemos estado compartiendo, ¿sí? Podemos ver aquí que de alguna manera Pablo viajó de aquí de Antioquía, viajaron a Jerusalén y de Jerusalén regresaron nuevamente hasta Antioquía. Aquí en ese capítulo de Gálatas podemos encontrar que hay esa referencia de que en Hechos capítulo 9 es cuando va esa primera vez acompañado Bernabé, es el que lleva al apóstol Pablo o a Saulo en ese momento, lo lleva con Pedro, ahí dice que al único que ve es a Jacobo, que Jacobo empieza a tener un papel prominente dentro de la iglesia en Jerusalén. Entonces es el recorrido que hacen de aquí de Jerusalén a Antioquía y de Antioquía a Jerusalén. Debemos de recordar que el último pasaje de Hechos capítulo 12 se desarrolla aquí en Cesarea, donde muere Herodes. Y es ahí donde dejamos este pasaje. Regresando nuevamente al texto de la palabra donde hemos estado hablando. Sí. Entonces, este pasaje que estamos reiterando aquí es Gálatas capítulo 2, dice, después de pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado lo que tenía cierta reputación del evangelio que predico entre los gentiles. Bueno, ahí fue la ocasión en la que, en este supuesto, estamos entendiendo que llega Saulo juntamente con Bernabé a entregar la ofrenda. Ahí dice que le entregaron la ofrenda a los ancianos y regresan aquí. Vamos a entender que encontramos aquí Hechos capítulo 12, versículo 25, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Entonces regresaron de Jerusalén a Antioquía, y aquí ya en Antioquía empieza a suceder algo. Aquí hay algo muy importante, hermanos. Yo inclusive en mi Biblia lo tengo así marcado, como que comienza una nueva etapa en la cual empiezan a moverse los reflectores de Jerusalén, de los 12 apóstoles, de Pedro, y viene a manifestarse el trabajo que está haciendo el apóstol Pablo. ¿En medio de quién? En medio de los gentiles. Nuevamente retomando el pasaje en el cual nos hemos apoyado, que es Hechos capítulo 1, versículo 8, para decir que el evangelio se iba a predicar primeramente en Jerusalén. Luego en la región, vamos a ver el mapa nuevamente, el mapa que tenemos aquí. Dice que iba a ser predicado en Jerusalén, luego en Judea, luego iba a ser en Samaria, que está por aquí Samaria, podemos encontrar aquí a Samaria, y luego dice que hasta lo último de la tierra. Los viajes de Pablo podemos encontrar que se refieren, vamos a ver si puedo marcarlo. Los viajes de Pablo, el primer viaje de Pablo, inclusive empieza aquí de Antioquía, viajan aquí a Salamina, llegan a Pafos, toda esta isla de Chipre, y luego se dirigen hacia esta zona y empiezan a caminar así hasta Antioquía de Pisidia. Y luego regresan en este mismo camino, ¿sí? Pero ya en vez de meterse aquí, regresan a Antioquía. Entonces Antioquía se vuelve un lugar en el cual de alguna manera empieza a cumplir una función. Aquí hay tres cosas muy importantes que debemos de tomar en cuenta. La palabra que es iglesia, el oficio y los nombres. Aquí ya empiezan a figurar otras personas más allá de los apóstoles, inclusive de los diáconos que se escogieron en Hechos capítulo 6, donde vienen a tomar un papel prominente. Dos de ellos que son Esteban y lo que es Felipe. Esteban en capítulo 7, casi todo el capítulo 7. Felipe casi todo el capítulo 8. Y Pedro parece que no es que se vaya relegando, sino que
vemos que el Señor empieza a repartir esos dones y el trabajo se empieza a hacer de una manera conjunta. Inclusive el papel que empieza a desarrollar Saulo o Pablo, debemos ver que en Hechos capítulo 13, versículo 13, sí, es donde se le llama a Pablo. En el versículo 9 dice, entonces Saulo, que también es Pablo, ¿sí? Ahí es la primera vez que se le menciona como Pablo. Y luego en el versículo 13 es donde dice, ya se le menciona como Pablo y se deja atrás el nombre de Saulo, Saulo de Tarso. Debemos de recordar en estos primeros 14, 15 años, el apóstol Pablo era un hombre desconocido, el cual no tiene gran preeminencia, sí, en medio de la iglesia, sino simplemente se le conoce como alguien que estuvo persiguiendo a la iglesia. Es la manera en que se le recuerda. Inclusive regresamos a Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, que es una de las primeras cartas que escribe el apóstol Pablo, nos habla mucho, hermanos, acerca del trabajo que estuvo haciendo el apóstol Saulo en sus primeros años, los primeros 14 años. Él era, vamos a decirlo así, un perfecto desconocido, el cual, amén, estaba haciendo la obra del Señor. Su primer mensaje que quiso hacer en Damasco realmente no funcionó, no hubo tanto trabajo prolífico, así como fue cuando se levantó Pedro en el primer sermón, que se convierte en 5,000, luego 3,000, y se iban agregando las multitudes. No vemos que sucede así con Pablo, no, al menos no hay un registro de que eso acontezca. Sí. Dice en el capítulo 1 de Gálatas, después de pasados 3 años, subí a Jerusalén. ¿Después de cuánto? Después de la visión que tiene, que es derribado, que cae a tierra. Tiene esa visión, se va a Damasco, después lo ocultan. Dice que llega allá a Jerusalén y después es llevado a ocultarlo a Tarso. Dice, después de pasados 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. No era conocido Pablo, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe, que en otro tiempo asolaba y glorificaban a Dios en mí. Veían un cambio, una transformación, pero realmente aún no despuntaba el ministerio, el trabajo que estaba desarrollando el apóstol Pablo. Ahora es muy interesante porque a partir del capítulo 14 de Hechos es donde se le empieza a mencionar como apóstol. Hay 2 textos en los cuales menciona Lucas, Hechos 14. Dice la palabra del Señor, si vamos ahí a Hechos 14, versículo 4, dice, y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros estaban con los apóstoles. Sí, otros estaban con los apóstoles, dicen en la Biblia de las Américas, pero la multitud de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos. ¿Quiénes judíos? Aquellos que estaban persiguiendo a la iglesia, aquellos que no aceptaban el mensaje, aquellos que estaban en repudio, aquellos que de alguna manera disertaban o contendían con la palabra que se estaba llevando de la novedad del evangelio, no coincidían con ello. Inclusive, hermanos, pasaron casi 16, 17 años en lo cual todavía vemos como que una dificultad que la iglesia judeocristiana, que era aquellos judíos, los primeros, vamos a decir, 8 capítulos, nos habla de aquellos judíos que estaban recibiendo el mensaje del Señor y no hay un mensaje claro hacia los gentiles. Cuando son dispersados en Hechos capítulo 8, vemos que son dispersados a causa de la muerte de Esteban. Vemos entonces que en Hechos capítulo 11 se habla que algunos de los que fueron dispersados llevaron el evangelio a otras regiones, inclusive a hombres que no eran judíos.
pero siempre hay una resistencia. Inclusive vemos la propia resistencia en el capítulo 10 del apóstol Pedro, que lo manifiesta en la visión que le muestra el Señor. Inclusive que cuando habla con Cornelio, dice, tú sabes que no puedo estar en tu casa, entonces dime qué puedo hablar. Y en Gálatas capítulo 2 vemos que cuando el apóstol Pedro llegó a Antioquía, vemos que de alguna manera hay una resistencia también, donde el apóstol Pablo dice que encararlo, confrontarlo y decirle que estaba caminando en hipocresía. También Bernabé pudo haber caído. ¿Cuándo pudo haber sido esto? Inclusive pudo haber sido antes del concilio de Jerusalén o posterior a ese concilio de Jerusalén, porque ya había una aceptación de la iglesia en Jerusalén, porque ellos mismos enviaron a Bernabé a que predicara el evangelio ahí en esa región. Después Bernabé buscó a Saulo, y Saulo y Bernabé trabajaron ahí como maestros, enseñando, edificando durante un año, y la iglesia se desarrolló, recogieron la ofrenda, fueron a Jerusalén. Ya lo leímos ahí en Gálatas capítulo 2, que después de 14 años regresó a Jerusalén, y después vemos que viene el concilio. Por tercera vez llega Pablo, después de su primer viaje misionero, regresa a Antioquía a dar informes, y de ahí es necesario, porque había gente, dice el apóstol Pablo en Gálatas. Gálatas es una carta, hermanos, que nos va a ayudar mucho a identificar de lo que estaba pasando y sucediendo, tanto en Antioquía como en Jerusalén. Inclusive Antioquía, Lucas lo menciona 14 veces en el libro de los Hechos, y Pablo solamente lo menciona una vez en una de sus cartas, y es esta carta, la carta a los Gálatas, que nos habla, muchos sabemos, de esa contienda que hay del que se quiere judaizar. Ese es un gran problema en el que la iglesia se sigue enfrentando. Inclusive después del concilio, cuando se escribe esa carta, vemos cuando en Hechos, después del capítulo 21, regresa Pablo. Él tiene que formar parte de un ritual para poder entrar al templo, y es de ahí cuando es prendido y tomado, y de ahí empieza su camino para ser llevado a Roma en una serie de juicios. Entonces vemos que siempre hay una oposición, y vemos, hermano, de alguna manera, si leemos el libro de los Hechos completo, podemos entender que siempre cuesta trabajo desligarse de las propias tradiciones humanas. Inclusive el evangelio sabemos que llegó para manifestarse a todo aquel que crea en Cristo Jesús. Dice en Gálatas capítulo 2, versículo 28, dice que ya no hay judío, Gálatas 3, 28, dice que ya no hay judío, ya no hay griego. Dice, ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Entonces, esto es mucho de lo que viene a cambiar Pablo. Por eso, nuevamente, hermano, reitero, cuando a veces oigo predicar a mucha gente que tenemos que volver a ser como la iglesia primera, podemos encontrar que es una iglesia que va creciendo, que se va transformando, que va creciendo, que se va desarrollando, y que de alguna manera, aunque decimos a veces, bueno, pues es que volver a ser como la iglesia primera, que tenía poder, que tenía autoridad, que predicaba la palabra, que se vivían, que se desvelaban, que se congregaban en las casas, que compartían muchas de las cosas. Pero vemos que la iglesia fue transformándose, fue cambiando, fue madurando, y vemos que aún así hay muchas situaciones propias de nuestra humanidad que impiden que haya un pleno desarrollo del evangelio del Señor. Por eso es necesario, hermanos, que nos sometamos a Dios, que seamos guiados por el Espíritu Santo, que entendamos el tiempo en el que estamos y que estamos viviendo. Ya hemos estado tratando de explicar, porque hay muchas cuestiones que podrían ser irrepetibles, que se dieran como en la iglesia de principios de siglo. Hay muchas cosas que no se pudieran repetir.
pero a veces se vuelve una añoranza para nosotros en nuestras vidas y decir, es que tenemos que volver a ser como la iglesia del principio, tenemos que caminar como esa iglesia, pero vemos que había algunas deficiencias y en algunas de esas deficiencias vemos que hay un gran conflicto por el abandono de aquellas situaciones judías. Inclusive, si leemos, parece que estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, pero no, nos da mucha referencia precisamente a los pasajes que estamos leyendo. Y eso es prácticamente lo que queremos hacer, cómo vincular muchas de las cartas que habla el apóstol Pablo, que habla el Evangelio según San Lucas, que habla el libro de los Hechos, que hablan los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, y también el Evangelio de Juan, la referencia que encontramos en las cartas universales de Juan, de Pedro y de Jacobo, y cómo vemos que todo de alguna manera se va conjuntando y se va uniendo, inclusive aún en el Antiguo Testamento encontramos mucha referencia en cuanto a lo que se está desarrollando en este tiempo. Entonces, esto nos va a ayudar a poder entender muchas cosas. Dice en el versículo 11 del capítulo 2, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, o sea, aquellos que venían de Jerusalén, que eran judíos, que algunos seguían en algunas tradiciones, inclusive cuando se mandan aquella carta con 3 puntos de Hechos, capítulo 15, que aún no llegamos a esa parte, pero vemos que de alguna manera la iglesia de Antioquía entiende la situación de otra manera y que no es necesario mantenerse aún dentro de las tradiciones, ritos judíos. Lamentablemente hay muchas cosas, hermanos, en cuanto a las situaciones de la ley y hay otras cosas talmúdicas o que son parte de las tradiciones orales del pueblo judío que se toman como por ley y no es de esa manera. Pero bueno, dice, cuando llegaron algunos que viniesen, pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, comían con los gentiles, pero después que vinieron se retraían y se apartaban porque tenían miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos. Simulación, y aquí la palabra muy interesante, judíos. Todavía como que hay una diferencia. Debemos de recordar que la iglesia en Antioquía es el primer lugar donde a aquellos conversos, aquellos creyentes, aquellos simpatizantes, aquellos discípulos, por primera vez se les llama cristianos. Y aunque hemos hecho la referencia que se les llama cristianos en una primera manera, haciendo de una manera de mofa o de mote o de burla, vemos que después lo toman como una bandera para decir queremos ser como Cristo. Sí, la palabra cristianos, cristos pequeños o que son como Cristo, ellos lo toman no como una ofensa, sino como algo que verdaderamente desean en sus corazones y quieren caminar de esa manera. Entonces vemos aquí, de tal manera que aún Bernabé aquel que caminaba con Pablo, vemos que Bernabé ya había estado mucho tiempo con Saulo avanzando, enseñando, sí. Juntos enseñaron a la iglesia de Antioquía. Fue también que arrastrado por la hipocresía de ellos, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento, Pablo también era judío de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Sí. Y de alguna manera había algunos que ocultos, eran los que como espías estaban llevando malos informes. Sí. Bueno, entonces regresemos a Hechos capítulo 13, que es donde queremos avanzar y compartir en esta tarde.
Pero este es parte del contexto que estamos viendo. Y tratar de entenderlo de una manera clara, hermanos, no nos va a llevar a idealizar un momento. La palabra del Señor nos es dejado como una guía para avanzar, para crecer hacia dónde. Lo dice en Hebreos capítulo 12, corramos la carrera hacia adelante, no hacia atrás. Sí. ¿Hasta dónde? Hasta el día de la venida del Señor Jesucristo. Vamos a leer ese texto nada más. ¿Pudiera usted pensar que de alguna manera me distraigo mucho en otros textos, pero va siendo un complemento con respecto a lo que estamos tratando de entender? Porque esta transición de Hechos capítulo 12 a Hechos capítulo 13 viene a ser un cambio. Es ahí donde debemos de entender un cambio de switch, que algunos no comprendieron, no entendieron, inclusive de alguna manera es la causa porque la iglesia judía sigue persiguiendo a los cristianos, o los judíos siguen persiguiendo a los cristianos, y algunos judíos convertidos al cristianismo también siguen persiguiendo a aquellos que eran gentiles y que querían judaizarlos, querían que se circuncidaran y que llevaran algunas actividades. Inclusive hoy sigue pasando muchas veces en algunas congregaciones que aquel hace esto, que aquel no hace aquello, que no es conforme a lo que yo hago, que no es conforme a lo que yo pienso, y a veces estamos juzgando, estamos criticando aquellos que no hacen conforme a lo que nosotros creemos, pero lo importante es tú qué haces, tú qué piensas, cómo vives, cómo actúas, cómo crees el evangelio, cómo desarrollas el evangelio en tu vida y cómo de alguna manera en ese compromiso con el Señor está siendo desarrollada tu vida, tu alma y tu corazón. Entonces, hermanos, dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 12 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo. Y vemos este texto: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Y vemos que es la carrera hacia adelante. Entonces, hermanos, regresando ya aquí a Hechos capítulo 13, hoy vamos a ver solamente 3 versículos, porque aunque pudiera parecer que es algo, miren, leyendo el texto, como dices, bueno, pues no me tiene mucho que decir o mucho que aportar, pero así que vemos un gran puente que está descrito en Hechos capítulo 1, versículo 8, el que se va a encargar de llevar el evangelio a muchos lugares, dice, y hasta lo último de la tierra, inclusive, aunque ya sabemos que hay vida en el continente americano y todo se empieza a desarrollar en el continente africano, en el continente europeo, sí, en el continente asiático. Vemos que, según la historia, en 1521 es el descubrimiento de América y ahí empieza la colonización de México hacia abajo, hacia todo el Centroamérica y Sudamérica, y hacia lo que es Norteamérica vemos que hay una colonización de los ingleses, franceses, que llegan hacia esa zona y empiezan a evangelizar. Pero bueno, este es el punto. Entonces, Pablo es el que dispara y decíamos en el mapa que estábamos comentando, sí, vamos a ver el mapa que estábamos hablando. Vemos que de alguna manera el apóstol Pablo extiende y llega hasta Roma,
hasta esta parte de acá. Sí, ahorita no se ve claramente en el mapa. Sí. Bueno, entonces Pablo es el que lleva el Evangelio casi hasta toda esta región que vamos a abarcar. Acá hasta Roma. Sí. Inclusive en sus cartas, inclusive él no fue el primero que llegó y llevó el Evangelio a Roma, porque cuando escribe la carta a los romanos, él desea ir allá y dice en el capítulo 15, versículo 15, que él no va a edificar donde otro ya ha edificado, sobre otro fundamento, dice, pues. Ese sí quisiera leerlo porque no quisiera ahí generar una confusión. Es una pregunta que alguna vez le hice a un hermano y no me ayudó mucho, ¿verdad? Dice versículo 20, dice Romanos capítulo 15, y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre otro fundamento ajeno. O sea que alguien ya había estado trabajando en Roma. ¿Sí? Entonces, todo esto que vemos es parte mucho de lo que hizo el apóstol Pablo. Todo esto se expandió, podemos decir, la palabra en un sentido general, dice hasta lo último de la tierra, pero vemos que de ahí salieron muchos. Por ejemplo, si se hablaba de este lugar, de ahí salían otros. Cuando se habló hacia Roma, de ahí salieron otros. Y podemos ver que hay una gran expansión del Evangelio. Entonces, por eso me parece importante, hermanos, el estar hablando de estos textos, en lo cual vemos con toda claridad que aquí viene un puente, un cambio, una transformación del evangelio que se estaba viviendo en la región de Palestina, en la región de Judea, de Samaria. Vemos que empieza a sufrir un cambio, no un cambio en el mensaje, pero sí una manera de vivir, de expresar el mensaje de Dios. Porque estábamos leyendo la carta que escribe el apóstol Pablo a los Gálatas y él no se detiene, hermanos, a poner en mal, a dejar mal parado a Pedro. Y quizás Pedro, quizás podemos decir, si en un momento avergonzado, pero no es la situación avergonzarlo, sino traer un evangelio en la mayor fidelidad. Y a veces cuesta trabajo porque no nos gusta que alguien nos diga que estamos haciendo bien o que estamos haciendo mal. Inclusive Pablo en la epístola a los romanos, él busca una mutua edificación. Él quiere llevar parte del mensaje que Dios le ha dado, pero también quiere compartir. Él también quiere ser edificado con lo que han estado caminando y creciendo. Y a veces cuesta trabajo, hermanos. A veces cuando invitamos o nos invitan a reuniones con otros pastores para poder platicar y compartir, a veces las cosas terminan mal porque no quieren escuchar o a veces uno no quiere escuchar y se resiste al mensaje a causa de la tradición, a causa de la idea. Yo creo que si a veces nos podemos reunir como hermanos, poder compartir, ser edificados, y si algo me edifica y me hace cambiar mi situación de saber que estoy actuando mal, de que estoy haciendo mal en mi vida, en mi casa, con mi familia, pues es necesario cambiar para crecer en el Señor. Pero a veces no nos gusta, hermanos, y queremos mantenernos solamente en nuestra propia posición y a veces eso es muy triste, porque vemos que a veces no nos complementamos los unos a los otros, sino que estamos luchando, ¿verdad? Luchando de una manera equivocada y pues peleándonos como hermanos y no precisamente buscando una actitud clara en el Señor Jesucristo. Entonces, por esto es un puente que se tiende. De aquí vemos que el apóstol Pedro nada más solamente es mencionado dos veces más en este libro de los Hechos. Pablo lo menciona en la primera carta a los Corintios, lo menciona en la carta a los Gálatas. Pedro menciona a Pablo en una de sus epístolas y vemos que sí hay una referencia y una comunión. La mancuerna que surgió en Jerusalén y que después fue también, no fue a Samaria, Juan,
entre Pedro y Juan, vemos que aquí se parece decir que se reproduce, pero es un trabajo común que estaban desarrollando Saulo y Bernabé. Entonces empieza así, por esto decía, a lo mejor dice, bueno, pues es que el texto no nos dice mucho, pero si leemos todo el contexto del libro de los Hechos, aunado con todo el Nuevo Testamento, podemos ver que este texto se nos hace más enriquecedor, más pleno, más lleno, nos lleva a un entendimiento más claro y nos puede evitar que nos equivoquemos, no solamente en una mala interpretación de la palabra del Señor, o va a impedir, perdón, que nos equivoquemos y que tengamos una mala interpretación del Señor, del Evangelio, de la palabra, y la apliquemos y eso nos lleva a aplicarlo de una manera incorrecta en nuestras vidas. Porque a veces estamos deseando algunas situaciones de la iglesia primaria, pero cuando vemos algunas situaciones, inclusive que se suscitan en Corinto, donde hay luchas de poder, de a ver quién es más, quién tiene más en congregantes, que eso es algo, puede parecer que hoy es el pan de todos los días, quién tiene más congregantes, quién tiene más aceptación en las redes sociales, quién ya escribió un libro, quién ya hizo un concierto. Eso a veces no importa, hermanos, pero a veces pudiera parecer que el reconocimiento de la iglesia donde estamos no es la palabra que se predica ni el cómo estamos viviendo cada uno de nosotros, sino qué está haciendo el líder. Y si tenemos cierta afinidad con él, decimos estamos en el evangelio verdadero. Pero no, hermanos, yo creo que estar en el evangelio verdadero es la palabra ser llenos del Espíritu. Podemos hallar una referencia en Efesios capítulo 5, versículo 18 y en Colosenses capítulo 3, que es ser llenos del Espíritu Santo. Y aquí vamos a ver una referencia de que esta es la llenura del Espíritu Santo. Aunque en Hechos capítulo 2 vemos que hay una manifestación del don de lenguas en medio de los hermanos que estaban reunidos en el aposento alto, aquí vemos que hay una manifestación del Espíritu Santo en una llenura, quizás no tan sorprendente, quizás no tan explosiva, vamos a decirlo que en una pasividad ahí, en una reunión, donde aquí es algo que tenemos que entender. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, no es que el evangelio ahora se traslade a Antioquía, ni el foco se registre en Antioquía, sino sigue manifestándose mucho de lo que pasa en Jerusalén, pero ya no se centra en una persona. Aquí, de alguna manera, vamos a ver algunos detalles muy interesantes donde vemos la figura del apóstol Pablo, que tiene muchas similitudes con algunas cosas que hizo el apóstol Pedro, y vamos a encontrar algunas referencias que, pues a mí yo cuando las estaba leyendo, hermanos, me impacta ver cómo el Señor se mueve y cómo puedo permitir que el Señor lo pueda yo desarrollar en el Señor, en mi vida y en la congregación donde estamos, cómo desarrollarlo, porque podemos quedarnos en una buena historia, tener un mejor conocimiento del libro de los Hechos, tener un mejor conocimiento de la iglesia primaria, de la iglesia del primer siglo, pero si no hay una aplicación, un desarrollo y una vivencia en nuestra vida, pues se va a quedar en eso, hermanos, en un solo conocimiento, y esa no es la idea, pero sí nos puede ayudar a evitar el error. Dice, había entonces en la iglesia que estaban en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llama Níger o Negro, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y llorado, les impusieron las manos y los despidieron. Aquí vemos a la misma manera, debimos de decir que en Hechos capítulo 1, versículo 8, dice que cuando el Espíritu Santo los visite, vemos que en Hechos capítulo 9, Ananías le impuso las manos a Saulo y fue lleno del Espíritu Santo, dice ahí la palabra del Señor. De Bernabé también encontramos la referencia en Hechos capítulo 5, Hechos capítulo 6, que Bernabé era un hombre lleno del Espíritu Santo. Lo encontramos ahí mismo en Hechos capítulo
11, versículo 25. ¿Quién era Bernabé? ¿Qué es lo que hacía? Que enseñaba, que era un hombre bueno, que era un hombre lleno del Espíritu del Señor. Pero aquí vemos una manera en la cual hay una dirección del Espíritu Santo. Dice entonces, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Miren cómo dice aquí en la versión Américas, en este versículo 2, mientras ministraban al Señor y ayunaban. El Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar y orar y haber impuesto las manos sobre ellos, ¿sí?, los enviaron. Los enviaron. Acá dice, los despidieron. Entonces vemos que hay una referencia diferente. Entonces, la palabra los enviaron y los despidieron, vamos a ver qué significa. Entonces, había entonces en la iglesia 5 personas. Hay cinco personas. Vemos en Jerusalén había 12. Después vemos que hay ancianos a los cuales encontramos la referencia en Hechos capítulo 11, versículo 30, que Pablo y Bernabé llegaron a Jerusalén y le entregaron a los ancianos la ofrenda. Ahí ya no dice que a los apóstoles, debemos recordar que en otros textos dice que el costo de las propiedades que vendían la ponían a los pies de los apóstoles. Aquí ya habla de ancianos. Decíamos la vez pasada, ya empieza a haber como una estructura de gobierno diferente dentro de la iglesia. Entonces decíamos algunas cosas importantes. La iglesia, los 12 primeros capítulos, es la asamblea de cristianos en Jerusalén. Y vemos algunas referencias como en Hechos capítulo 9, que ya lo decíamos, versículo 31. 9, versículo 31 dice entonces la iglesia, aquí quiero bajarlo, entonces las iglesias, pero si encontramos la Biblia de las Américas, dice entrando, entre tanto la iglesia, aquí es la iglesia, no las iglesias, aquí es en plural y aquí lo maneja en singular, tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Si vemos ese es el alcance que el Señor había dicho, y hasta lo último de la tierra. Se estaba alcanzando y vemos que el que empieza a desarrollarlo es Bernabé junto con Saulo. Dice que Bernabé no era originario, sino era de Chipre, era un hombre de Chipre, y vemos que en el primer viaje misionero, al primer lugar donde van a predicar el evangelio es a la isla de Chipre. Dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea y Galilea y Samaria y eran edificadas, nuevamente plural, andaron en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Vemos aquí en la versión 1960, que es la que estamos leyendo, es la que usamos en la congregación. En la versión de las Américas dice, entre tanto la iglesia singular, ¿sí?, gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada, nuevamente en singular, y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguía creciendo. ¿Sí? Entonces siempre habla en singular, Biblia de las Américas, Biblia de 1960 habla en plural. ¿Y por qué hacer énfasis en esto, hermanos? Porque sabemos por Efesios capítulo 4, versículo 4, que hay un solo cuerpo, que hay un solo Señor, que hay un solo Espíritu, que hay un solo cuerpo. Entonces, nos habla de una sola iglesia siempre. Pero vemos que en la referencia de las iglesias locales, como estamos viendo la iglesia que está en Jerusalén y ahora la iglesia que se está desarrollando de una manera potencial y fuerte es la iglesia de Antioquía, es ahí donde encontramos una gran referencia. Entonces, Hechos 9:31, ahí leemos, ahí inclusive Hechos capítulo 11, versículo 22, dice, llegó la noticia de estas cosas a los hijos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Y aquí empieza a haber un cambio en el versículo 29, dice aquí el Señor, más adelante lo encontramos. Dice,
Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, debimos de enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Versículo 20. Pero entre tanto ellos, unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor. Versículo 26 dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia. ¿Cuál iglesia? La iglesia de Antioquía. Entonces, aunque entendemos la iglesia como un ente espiritual que es único, indivisible en el Señor, también hay una manifestación de una iglesia local, que es lo que estamos entendiendo en este desarrollo. La iglesia de Jerusalén, la iglesia de Antioquía, y después vamos encontrando cómo aún el apóstol Pablo va edificando, va trabajando y va desarrollando en las iglesias, inclusive déjenme si encuentro el pasaje, en Hechos capítulo 15, parece, en Hechos capítulo 15, versículo 41, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Vamos a leer como dice aquí para que podamos leer. Capítulo 15, versículo 41. Dice, pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. Aquí en la versión Américas dice, y viajaba por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. Entonces ya vemos que hay iglesias repartidas. ¿Y qué es lo que se hace que las iglesias vayan configurándose como tales? Escuchaban y predicaban el evangelio regularmente. Recibían instrucción en cuanto a la fe, ¿sí? Nombraban líderes, implementaban una visión a desarrollar. Eso pasó en Jerusalén. Vemos en Hechos capítulo 6, donde se encomiendan a 7 hombres, un llamado que hemos leído en las Biblias que dice de los diáconos, pero en el propio texto no habla de esto. Habla de líderes que tuvieron una labor fundamental en el servicio de las mesas. Aquí vemos que ya están manifiestos líderes. En Hechos, el pasaje que estamos leyendo, Hechos capítulo 13, vemos aquí ya la figura. Pues estamos hablando de 3 cosas: la iglesia, el oficio y los nombres. 3 cosas importantes. Estamos tratando de entender por qué va no cambiando la figura o el nombre de iglesia, que es la asamblea, ¿sí? Que es la congregación, que es la reunión de los santos, aunque hemos estado leyendo que durante los primeros tiempos se reunían en las casas, también se reunían en el pórtico de Salomón. Y la figura sigue desarrollándose de la misma manera, la reunión en las casas. Inclusive encontramos un pasaje donde hay un lugar que alquila Pablo como el lugar donde enseñaba a alguien que se llamaba Tirano. Lo alquilaba Pablo para ir a compartir el evangelio en un tiempo donde no estaban los de Tirano, pero él usaba ese espacio para compartir el evangelio donde podía conglomerar al mayor número de gente. Inclusive la liturgia que hoy tenemos en nuestras congregaciones, ¿qué es la liturgia? Pues el desarrollo del culto que hoy tenemos se parece mucho a lo establecido en las sinagogas. Hemos estado hablando que las sinagogas tienen una referencia muy alta y muy diferente a lo que se hacía en el templo. Las sinagogas se desarrollaron después de la dispersión de los judíos que fueron deportados, y la diáspora, muchos se quedaron en esas zonas y solamente se había establecido que fueran una vez al año a Jerusalén. Pero mientras tenían sus ¿cómo se llaman? Sus sinagogas, es el lugar donde se reunían y cumplían con esa labor. La figura del gobierno como ancianos también surge de las sinagogas. Pero bien, aquel que cuidaba el rollo, también un oficial, también pudiera parecer que es una figura que se va desarrollando hoy en nuestros días, como los ancianos, los obispos, los pastores, tienen esa función. Bien, entonces, por eso es importante, hermanos, hicimos estos 3 textos, porque vemos que hay un cambio, una diferencia, un gran aporte, el cual viene a traer no una reforma, sino le viene a dar más forma a la iglesia del Señor Jesucristo.
Y viene marcando una universalidad y ya no solamente en la cuestión partiendo de las tradiciones o del pensamiento judío, sino del pensamiento y la obra que el Señor desarrolló a través de Cristo. Sí sabemos que tiene toda la referencia en el Antiguo Testamento, pero ahora viene a ser evidente, manifiesto y hacerlo de una manera vivencial a través de Cristo. ¿Qué es lo que quiere el Señor Jesucristo? Que de la misma manera nosotros vivamos el Evangelio que hemos encontrado y que se ha trasladado a través del Nuevo Testamento. Entonces, hermanos, por eso no tenemos que menospreciar ni el Antiguo ni el Nuevo Testamento. Tenemos que entender, comprender la plenitud del Evangelio, manifiesto en el Antiguo Testamento, afirmado y manifiesto en el Nuevo Testamento, y la revelación que el Señor nos está trayendo a través de su palabra hoy en día. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas. Aquí viene el oficio, aquí vamos a hablar del oficio. Eran 5 hombres, había profetas y maestros. ¿Sí? Aquí vemos que no está la figura de los apóstoles, como se menciona en Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 1, donde se tiene que sustituir a un apóstol para completar y se siguiera una continuidad del oficio. Vemos en Hechos capítulo 12, cuando muere Jacobo, no se le sustituye. Entonces había una función, pero vemos que esta función que empiezan a desarrollar aquí ya los hermanos en Antioquía, ¿sí? Dice en Hechos capítulo 13, versículo 4, entonces ellos enviados por el Espíritu Santo descendieron, perdón, el 9. Dice, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, lleno del Espíritu, perdón, es 14. 14, versículo. Dice, y la gente de esta ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. ¿Quiénes eran los apóstoles en ese momento de los que se está hablando? ¿Sí? Es Pablo y Bernabé. Pablo y Bernabé, de los que se está narrando, Hechos capítulo 14, versículo 14, más claramente así lo dice y lo manifiesta. Cuando lo oyeron los apóstoles, y aquí dice quiénes eran esos apóstoles, Pablo y Bernabé, que ahí a veces choca mucho en la posición de la figura de que solamente había 12 apóstoles. Si lees, si tú quieres así en el sentido del nombramiento, de decir como un oficio, no, pero sí como una función, sí los encontramos en una referencia de que han sido enviados a cumplir una función. Yo me recuerdo, hermanos, cuando hicimos un estudio, estábamos tratando de comprender y entender si hoy en día la función apostólica está vigente. Creo que está vigente la función, más no el oficio. Lamentablemente esto ha hecho mucho daño hoy en las iglesias hoy en día y es algo que verdaderamente lamentamos, porque hay abuso de poder, abuso de autoridad y a veces se cae hasta la idolatría. Y eso de verdad da pena y da mucho tristeza en el corazón al ver que se está dispersando el entendimiento del Evangelio del Señor. Pero bueno, entonces aquí encontramos esta referencia, apóstoles, Bernabé y Pablo. Bueno, entonces regresando a Hechos capítulo 13, vemos nuevamente 3 cosas que estamos tratando de entender y de comprender. Lo que es la iglesia, cómo podemos entender la iglesia que ya no está centrada o concentrada en un solo punto. Aunque Pablo vemos que respeta mucho lo que acontece en Jerusalén, inclusive en el concilio, Pablo es necesario que viaje de Antioquía a Jerusalén, es la 3ª ocasión en la que va, precisamente porque hay un grupo que está queriendo judaizar. Cuando regresa a Antioquía después del primer viaje misionero, se encuentra como que hay algunos que quieren ahí que se tomen o se retomen las tradiciones judías. Pablo se molesta, se enoja y es necesario ir hasta Jerusalén, y de ahí hay un concilio con los apóstoles, con los ancianos y con la iglesia. La iglesia, hermanos, ya no tiene una figura pasiva, sino una figura activa. Inclusive vemos en Hechos capítulo 6
que es la propia iglesia quien designa y propone a los diáconos. Hoy pudiera parecer que en una figura el que asigna a los ancianos y a los diáconos es el pastor de la iglesia, y a la iglesia queda en una situación muy pasiva. Y es ahí donde debemos de tener y tomar en cuenta a la propia congregación. Pero antes de eso tenemos que instruirla en el Señor, mostrarle lo que dice el Evangelio para que pueda hacerse partícipe de una manera más activa. Dice entonces la palabra del Señor. Estábamos hablando 3 puntos. Había entonces en la iglesia en Antioquía profetas y maestros. 2 puntos. Dice en Efesios capítulo 4, versículo 11, había apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. Aquí vemos que solamente hay 2. En Efesios capítulo 2, versículo 20, dice que hay apóstoles y profetas, es el fundamento. Pero aquí en este pasaje estamos viendo 2 figuras. Aquí nos dice cuál es la función que tenían cada uno. Pero si leemos ahí en Hechos capítulo 11, vemos que de alguna manera Bernabé y Saulo eran maestros porque enseñaban, no profetas. Pero vemos que también cumplen una función profética al llevar consuelo y llevar fortaleza a los hermanos. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que llamaban, o el llamado, dice aquí en la versión de las Américas, dice llamado Níger o negro. Ahí vemos su ascendencia africana junto con Lucio de Cirene, que leyendo en Hechos capítulo 11 dice que aquellos que salieron eran de Cirene y de Chipre, fueron los que empezaron a llevar el evangelio a esta parte de Antioquía. Y puede ser ahí en Hechos capítulo 11, leíamos en el texto, dice versículo 20, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, que aquí puede ser Lucio de Cirene, ¿sí? De los cuales entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Puede ser que este es Lucio, el de Cirene, que fue disperso, Hechos capítulo 8, llega hasta esta región, empieza a hablar a los de Antioquía, se empieza a posicionar ahí, hablando el evangelio, no con engaños, y de alguna manera reconocen a otros, ahí mismo en ese Hechos capítulo 11. Ese es el desarrollo de la iglesia de Antioquía. Dice el versículo 23, cuando llegó hablando de Bernabé, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos aquellos, a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo. Bernabé era lleno del Espíritu Santo. Y de fe y una gran multitud fue agregada al Señor. Esta iglesia crecía, se desarrollaba. Después Bernabé fue a Tarso a buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. El Saulo que se quedó en Hechos capítulo 9, versículo 30, ahí que también posiblemente se dedicó a predicar el evangelio a los gentiles, aquí es llamado y permanecen 1 año y después son enviados a Jerusalén, regresan y los encontramos nuevamente aquí, pero ya como un grupo consolidado que está trabajando con una iglesia, que tiene una visión, que tienen un punto de reunión, un punto donde el cual dice aquí la palabra del Señor, ministrando estos al Señor y ayunando. Aquí es muy interesante porque dice, había entonces un culto, dice adorando al Señor, que es una práctica cristiana. Entonces dice, hay una diferencia, como lo que dice Lucas cuando habla en el capítulo 1:23, donde había un sacerdote que oficiaba, que trabajaba. Esa era parte del culto en el Antiguo Testamento. Aquí vemos que es la participación de toda la iglesia en la adoración al Señor, ministrando estos al Señor, ministraban al Señor y ayunaban. Aquí sería quizás pensar de una manera ilógica que los únicos 5 que estaban ministrando al Señor y ayunaban solamente eran 5.
sino que estaba la iglesia reunida. ¿Cómo podemos decirlo? Porque dice entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. ¿Quiénes los enviaron? Pues la iglesia fue la que los envió, porque ellos posteriormente, vemos en el capítulo 14, versículo 27, ellos regresan. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refiriendo cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo los discípulos. ¿En dónde están hablando? En Antioquía. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados. ¿Desde donde habían sido qué? Encomendados. ¿Por quién? Por el Señor y por la iglesia. Eso es muy interesante. Y eso nos va a ayudar a entender algunas situaciones. Aquí, hermanos, ya no quisiera retrasarme más y poder entender con preguntas, con preguntas. Dice, vamos a leerlo así. ¿A quién reveló el Espíritu Santo su voluntad? ¿A quién se la reveló? ¿Quiénes eran los que estaban orando y ayunando y a quiénes el Espíritu habló? ¿Será que solamente el Espíritu habló a estos 5 que estamos hablando? A Bernabé, a Simón, a Lucio, a Manaén y a Saulo. Parece improbable que debamos limitarnos a un pequeño grupo de 5 líderes. ¿Por qué eran líderes los 5? Porque implicaría que 3 de ellos fueron informados acerca de los otros 2. Es más probable que se tenga en mente a los miembros de la iglesia como un todo, ya que ellos y los líderes se mencionaban juntos en el versículo 1. ¿Sí? Estaban juntos. Y en la oportunidad no muy diferente cuando habían de elegir a los 7 fue la iglesia local, como lo decíamos en Hechos capítulo 6, versículo del 2 al 6. Cuando Pablo y Bernabé regresaron, decíamos, y reunieron a la iglesia, dieron su informe a la iglesia porque habían sido comisionados por ella. Ahí lo leímos en Hechos capítulo 14, versículo 26 y 27. Además, si el Espíritu Santo reveló su propósito a la iglesia, no hay necesidad de exceptuar a Bernabé y a Pablo, más bien a la inversa. ¿Acaso el orden, otra pregunta, del Espíritu Santo de apartarlos para el trabajo al que los ha llamado no implica que ya los había llamado antes de darlo a conocer a la iglesia? Ya los había llamado, a Pablo vemos que lo llama en Hechos capítulo 9. Ya los había llamado, vemos a Bernabé en Hechos capítulo 4, en Hechos capítulo 9, en Hechos capítulo 11. Y ahora los estaban comisionando para una labor excepcional, una labor diferente. Dice, ¿qué fue lo que el Espíritu Santo reveló a la iglesia? Era algo muy general, no se especifica la naturaleza del trabajo al que llamó a Bernabé y a Saulo. Sí, solamente los escogieron y dijeron, el Señor los aportó para que fueran. ¿A qué? Así como cuando en Génesis capítulo 12, versículo 1, el Señor llama a Abraham, le dice, sal de tu tierra y tu parentela y ve al lugar donde yo te he mostrado. No le dice a qué, no le dice a dónde, no le dice con quién, de qué va a vivir. Aquí de la misma manera. A la iglesia de Antioquía Dios le dijo, apartadme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. En ambos casos el llamado a ir era claro, mientras que el lugar y el trabajo no lo eran. De la misma manera que con Abraham y con Pablo y Bernabé no era claro qué iban a hacer, pues así estaba suscitándose de la misma manera. Dice, en ambos casos el llamado era claro, mientras que el lugar y el trabajo no lo eran, de modo que en ambos casos la respuesta al llamado de Dios que requerían era un intrépido paso de fe. ¿Qué es lo que iban a hacer? ¿Iban a aceptar? ¿Iban a caminar? Claro que lo iban a aceptar. Entonces, otra pregunta, ¿cómo se reveló el llamado de Dios? No se nos dice la suposición, la suposición más probable es que Dios habló a la iglesia por medio de uno de los profetas. A la iglesia en general. Pero su llamado pudo haber sido interior más que exterior. Dentro del llamado de cualquier ministerio hay primeramente un llamado interior y una confirmación exterior a través de la congregación o de la iglesia. Es decir, por el testimonio del Espíritu en su mente y su corazón, cualquiera sea la forma en que les llegó, su primera reacción fue ayunar y orar. Así lo dice. Dice, ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que se llama. Entonces, habiendo ayunado y orado, entonces
ayunaron y oraron. Ahí vamos. Aquí parece confirmar el llamado de Dios y en parte para interceder por los dos que serían enviados. Una intercesión. Observemos que en todas las referencias al ayuno, este no se da solo. Aquí lo dice, está vinculado con la adoración, primeramente en este versículo 2, ¿sí? Y con la oración en el versículo 3. Ayuno, adoración, ayuno y oración, que es una práctica que hemos olvidado. Dice, porque era rara vez o nunca el ayuno es un fin en sí mismo, en una acción negativa, que es una abstención de comida o de otras distracciones en favor de una positiva, adorar y orar. Hay gente que ayuna y ve la tele, va a trabajar, ¿no? Tenemos que enfocarla para que realmente nuestro espíritu esté dispuesto. Así después de ayunar y orar de manera de asegurar del llamado de Dios y prepararse para obedecerlo, les impusieron las manos y los despidieron. No se trataba de una ordenación para un cargo, o sea, no lo estaban haciendo apóstoles, que esa es una equivocación que hoy en día también se está suscitando mucho. No estaban nombrando, no se trataba de una ordenación para un cargo, tampoco era un nombramiento para el apostolado, ya que Pablo insiste en que él no fue investido por una mediación humana. ¿Investido qué quiere decir? Que no le reconocieron. Lo dice en Gálatas capítulo 1, versículo 1. Así lo dice. Lo voy a leer para no ir ahí a la computadora. Gálatas capítulo 1, versículo 1, dice la palabra del Señor. Dice Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. Sino más bien era la despedida para quienes habían sido comisionados para el servicio misionero, para un trabajo en las misiones. Ahora la pregunta de aquí surge, ¿quién comisionó a estos misioneros? Aquí tenemos nuestra cuarta pregunta. Según el versículo 4, Bernabé y Saulo fueron enviados por el Espíritu Santo que previamente había ordenado a la iglesia que los apartara para él. Pero según el versículo 3, fueron los miembros de la iglesia quienes después de imponerle las manos, los despidieron. Aquí decíamos, ¿verdad? El versículo, los despidieron o los enviaron. Sí. En verdad que el último verbo se puede traducir, los dejaron ir. Aquí dice, y los dejaron ir, y los dejaron ir. Después de haber impuesto las manos sobre ellos, los dejaron ir, liberándolos de sus responsabilidades de enseñanza en la iglesia de Antioquía para ponerlos a disposición de un ministerio no mayor ni mejor, sino más amplio, conforme a la voluntad del Señor. Porque Lucas a veces usaba el verbo a Paulo en el sentido de liberar, pero también lo utiliza en el sentido de despedir. De modo que en nuestro afán de hacer justicia en la iniciativa del Espíritu Santo no debemos describir el papel de la iglesia como completamente pasivo. Aquí surge otra pregunta. ¿No sería apropiado decir que el Espíritu los envió ordenando a la iglesia hacerlo y que la iglesia los envió habiendo sido dirigidos por el Espíritu para hacerlo? Este equilibrio sería un saludable correctivo ante extremos opuestos. El primero es la tendencia al individualismo por el que un cristiano exige la guía personal directa del Espíritu sin ninguna referencia a la iglesia. Hoy pasa mucho, ¿verdad? Simplemente hoy en la figura de un solo individuo en la iglesia puede ser un pastor o un mal llamado o nombrado apóstol. Él dice lo que el Señor le habla, pero parece que no hay ninguna confirmación en la iglesia. Y más cuando la iglesia está en un sentido de idolatría, pues es todo lo que diga el hermano y no es así. Debe de haber una confirmación en la iglesia, no en el emocionalismo, sino una confirmación en las escrituras, así como lo hacían los de Berea, ¿no? Que de alguna manera lo que les decían, les explicaban, les compartían, ellos iban a ver si verdaderamente era así, como dice la palabra. Nuevamente reitero, hermanos, a veces mucho tiempo nos equivocamos en muchas maneras y a veces ni perdón le pedimos a la iglesia.
A veces de un domingo a otro cambiamos la manera de recoger las ofrendas. De un domingo a otro cambiamos la manera de hacer la Santa Cena. De un domingo a otro cambiamos el orden del culto sin dar una explicación, sin enseñar, sin compartir. Y hacemos a que la iglesia participe de una manera pasiva, recibiendo todo como bueno, como santo. Y hay quizás mucha gente que no está de acuerdo y está detenida a hablar por temor a quién, a ser reprimidos o a ser reprendidos por los que están a cargo. Cuando alguien cuestiona, hermanos, ya lo ven como raro, ¿verdad? A veces estamos llevando a la iglesia a vivir de una manera pasiva. Y a veces, aunque decimos, no, pues es que aquí no es lo que diga usted, mi general. No, pero a veces estamos participando, haciendo partícipe hacia la iglesia de esta manera, y creo que es una manera equivocada. En segundo, es la tendencia al institucionalismo. Hay dos cosas. El individualismo, donde cada persona dice, es que el Señor me dijo y lo vamos a hacer así, hermanos, y como el Señor me dijo, ya no los hago partícipes. Y lo otro es también el institucionalismo, que lamentablemente a causa de, por ejemplo, hay movimientos donde al pastor se le dice, pastor, no nos gusta cómo predica, lo vamos a despedir. Ya no nos gustó lo que nos dijo, de qué color puso las cortinas, lo vamos a cambiar. Esa es la institución. No, yo creo que debe ser un balance y un equilibrio. Sí debe haber un llamado interior, pero también una manifestación exterior. Y como es a través de la iglesia, pero participando de una manera activa, fundamentada en qué? En la palabra del Señor. Y como lo dice la carta del apóstol Pablo, siendo guiados en el Espíritu y no en la carne, como lo dice en la carta a los Gálatas. Por eso la carta a los Gálatas es muy importante. Dice, donde la iglesia hace toda la toma de decisiones sin ninguna referencia al Espíritu. Ese es el institucionalismo. O hace sus decisiones de una manera carnal, por voto. Por eso estamos en una teocracia, no en una democracia en la iglesia. Pero yo creo que hay dos cosas válidas, y no es que sea democracia, sino que sea conforme a lo establecido en el Señor a través de su palabra, siendo guiados por el Espíritu Santo, y también hay una participación de los pastores, ancianos, de la congregación. Esa es una manera equilibrada dentro de la iglesia, que la iglesia no tenga una participación pasiva. Dice, en el institucionalismo entonces es donde la iglesia hace toda la toma de decisiones sin ninguna referencia al Espíritu. Aunque no tenemos ninguna libertad para negar la validez de las elecciones personales, estas son seguras y saludables solo en la relación con el Espíritu Santo y la iglesia. Eso es muy importante. Entonces hay un vínculo. Iglesia, Espíritu Santo, liderazgo. O los primeros entre iguales que de alguna manera destacan y se posicionan en una labor fundamental dentro del desarrollo de la iglesia. Pero la iglesia también, hermanos, tiene derecho a participar, a platicar, a compartir, a exponer. No hay ninguna evidencia de que Bernabé y Saulo se ofrecieron voluntariamente para el servicio misionero. El Espíritu Santo los escogió. Aunque ya había un llamado interno, vino una manifestación a la propia iglesia y fueron enviados por el Espíritu por medio de la iglesia. Todavía hoy, en responsabilidad de cada iglesia local, especialmente de sus líderes, ser sensibles al Espíritu Santo para descubrir a quién el Señor pondría a estar otorgando un don y un llamado. Eso es lo que tenemos que buscar, hermanos, desarrollarnos de esa manera. Entonces, ya para finalizar, hay algunas consideraciones doctrinales. A la luz del trabajo realizado por Pablo y Bernabé, ¿cuál es lo significativo en la ordenación que recibieron en Antioquía? Primero, hasta ahora ni Pablo ni Bernabé han sido llamados apóstoles. Lo vemos hasta el capítulo 14. Pero cuando Lucas lo relata a los sucesos en su primer viaje misionero, les da el título de apóstoles. Hechos capítulo 14, 4, 14, 14. Los dos misioneros muestran milagros, poderes de sanidad, predican el evangelio a judíos y a gentiles, poseen autoridad igual a los que tienen los apóstoles Pedro y Juan, lo que decíamos. El paralelo entre Pedro y Pablo es evidente. Por ejemplo, cuando sana a un paralítico,
En Hechos capítulo 3, versículo del 1 al 10, Pedro, guiado por el Señor y con la ayuda del Espíritu Santo, y es Dios quien levanta al paralítico, él mismo lo dice. También lo mismo sucede en Pablo, capítulo 14, versículo del 8 al 10, desde el seno de su madre un paralítico. Los dos reprenden a un mago, un hechicero. Hechos capítulo 8, versículo 18 al 24. Vemos a un Pedro reprendiendo a un hechicero. Y Pablo vemos en el capítulo 13, versículo del 6 al 12, haciendo lo mismo con un hechicero. Organizan a la iglesia. Hechos capítulo 14, versículo 17 y Hechos capítulo 14 del 21 al 25 designan ancianos. En Hechos capítulo 16, Pablo es liberado de una manera sobrenatural de una prisión. Y en Hechos capítulo 5 y Hechos capítulo 12, Pablo es liberado por un ángel del Señor. Hay muchas similitudes en algunas partes. Inclusive uno de los primeros sermones que predica el apóstol Pablo en Hechos capítulo 14 hace algunas menciones que hace Pedro en Hechos capítulo 2, hablando de David. Eso es muy interesante. Vemos que el que está narrando es Lucas. Y Lucas toma la importancia y el desarrollo del apóstol Pedro, pero también no desconoce lo que el Señor está haciendo a través del apóstol Pablo y de Bernabé. Entonces, hermanos, con esto vemos las implicaciones doctrinales que pueden hoy en día a desarrollarnos. ¿Y cuál es nuestra labor, hermanos, como la Iglesia de Jesucristo? Primeramente, no hacernos de una manera pasiva. Y para no participar de una manera pasiva, llegar, aplaudir, cantar, participar de las ofrendas, ya me voy, hermanos, Dios les bendiga. Primero es estudiar la palabra, comprometernos con el Señor, buscar santificar nuestras vidas en Dios, estar conscientes del llamado que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros. Por eso estuvimos estudiando Efesios capítulo 2, hacernos conscientes de que verdaderamente es Dios quien nos llamó a ser parte de la iglesia y de la congregación en la que estamos. Si estamos ahí, somos conscientes de que somos parte de esta congregación, entonces tenemos que involucrarnos, hermanos, en el desarrollo de la iglesia, involucrarnos en el desarrollo ministerial de los líderes, porque decir es que es el pastor o es el anciano, no los puede cuestionar, no puedo hablar de con ellos, no puedo ser edificado mutuamente, esa es una equivocación. Nuestra participación tiene que ser de una manera activa en la congregación y juntos ir creciendo y desarrollarnos. Esto es lo que nos habla el libro de los Hechos, hermanos. La iglesia tiene que participar de una manera activa. No solamente llego, canto unos cantos, recibo la palabra, me medio duermo en el culto, vuelvo a aplaudir, participo en las ofrendas, me despido de los hermanos y me voy y me olvido. No, es estar estudiando, estar aprendiendo, estar aportando y ser partícipes en el desarrollo de la iglesia. Es un compromiso. Por eso, hermanos, más adelante vamos a estar hablando de lo que es la membresía. Esto puede parecer como un término humanista, un término humano, pero no, hermanos, sino cómo vamos a disciplinar a los que son parte de la congregación. Y ahora que vamos a comenzar ya a congregarnos prontamente, necesitamos tener la seguridad de quiénes son parte de la iglesia, quiénes van a participar en los cultos, porque estamos en la oportunidad de hacer 2 cultos. Si no nos ponemos de acuerdo, quiénes van a llegar en la mañana y quiénes van a llegar en la tarde o quiénes van a ir. Y si nos atrevemos a preguntarles, oye, hermano, ¿vas a ir el domingo a la iglesia? Hermano, pues es mi decisión. No, tiene que haber un compromiso para un orden, organizarnos, concentrarnos. Realmente, si somos parte de la congregación, y eso nos va a llevar a tomar decisiones claras, cuál es el rumbo, especialmente en esta oportunidad de la Iglesia de Jesucristo en Jardines de Casanueva. Y esto es a lo que te invito, hermanos, que tu participación en la congregación no sea de una manera pasiva, sino que de alguna manera sea de una manera activa en la iglesia. Que sea de una manera
Aleluya. Amén. Pues nos despedimos, hermanos. El Señor te bendiga y el Señor sea contigo y que verdaderamente el Señor esté bendiciendo tu vida, tu alma y tu corazón. Dios te bendice, hermanos. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias, Señor Jesucristo, en esta tarde y te pedimos, Señor, que cada uno de nosotros, que somos parte de esta congregación, Señor, y que nos has llamado a desarrollarnos como parte de la iglesia y crecer juntos, Señor, nos ayudes a afirmarnos, a crecer, a comprometernos, a ser parte claramente, Señor, de la iglesia, de una manera activa, edificándonos, confrontándonos, hablándonos, ministrándonos, Señor, y creciendo juntos en ese llamado, corriendo juntos la carrera de la fe a la cual tú nos has llamado, Cristo Jesús. Bendigo tu nombre y te pido que nos ayudes, Señor, cada día en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Dios. Amén. Amén, hermanos, pues el Señor les bendiga. Estamos ya listos y dispuestos para participar en la obra del Señor. Estamos afinando detalles y viendo lo que el Señor nos muestre para podernos reunir nuevamente en la iglesia de Jesucristo, allí en Jardines de Casa Nueva. Estemos atentos. Vamos a empezar a organizarnos para poder participar del culto y ver cómo puede ser la manera más sana, tratando de evitar que esta situación de la pandemia pues pueda no afectarnos al congregarnos en un espacio cerrado. Que tenemos la ventaja, hermanos, que el espacio que tenemos puede hacerse abierto y cerrado, pero tenemos que organizarnos en la manera en el cómo nos vamos a reunir en la congregación. Dios te bendiga, hermanos. Me despido, esperando que el Señor siga bendiciendo tu vida. Bendiciones.